Estamos a principios del siglo II. Después de una expansión territorial masiva, la civilización romana está en su apogeo. Las legiones romanas dominaron regiones como Grecia, Egipto, España, la Galia, Britania y Palestina. El imperio abarca más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero no solo estamos hablando de dominio militar, sino también de dominio cultural. Las costumbres romanas comenzaron a transformar las tierras conquistadas. Caminos y acueductos, templos y estatuas de dioses se convirtieron en lugares comunes en el mundo dominado por Roma. Eso es porque Roma no es simplemente la capital de un imperio, sino la ciudad más importante de esa parte del planeta. Cualquier ciudadano romano de esa época estaba seguro de que la gloria de Roma sería eterna. Y el imperio gobernaría esas regiones del mundo para siempre. Nadie podía imaginar que unos siglos después, ese gigantesco imperio se convertiría en polvo. Mucho menos que una de las principales razones de la caída del imperio romano sería algo casi increíble: la falta de comida. Entonces, mis queridos amigos, ¿están bien? Mi nombre es Felipe. Bienvenidos a otra experiencia narrada. Y antes de empezar el video, me gustaría pedirte que dejes tu like aquí abajo, porque si te pido que lo dejes al final, te olvidas. Así que, vamos a explicar de forma sencilla cómo fue la caída de los romanos. Tenían todos los motivos para temer a las legiones romanas, que lucharon de manera organizada y profesional. Los guerreros de los pueblos germánicos o incluso los ejércitos de civilizaciones más antiguas y poderosas, como los egipcios, simplemente no eran rival para las fuerzas romanas. Con ejércitos temidos por el mundo, generales audaces y una ambición de poder que estaba en la mismísima sangre romana, Roma expandió sus fuerzas fronterizas, creando uno de los imperios más grandes de la historia. Y el impresionante tamaño del imperio romano fue precisamente una de las razones de su caída. Mirándolo hoy, podemos ver el imperio romano como una especie de árbol que creció tanto que ya no podía soportar su propio peso. Y esto comenzó a partir del siglo II. Cuando Roma decidió que necesitaba controlar más cuidadosamente las provincias que ya había conquistado. La idea era custodiar las fronteras para evitar invasiones y saqueos de gente fuera de los límites del imperio y controlar con puño de hierro las provincias más problemáticas y más alejadas del gobierno central de Roma, impidiendo cualquier tipo de rebelión. El problema es que fue precisamente la conquista de nuevas tierras lo que sustentó la economía de Roma. De hecho, podemos ir más allá y decir que fue la expansión del imperio lo que literalmente puso comida en la mesa de los ciudadanos romanos. ¿Y sabes por qué? Uno de los grandes recursos de las conquistas militares de Roma fue el pueblo esclavizado, que pertenecía a los pueblos vencidos y estaba condenado a trabajos forzados. Hay estudios que señalan que el imperio romano tuvo casi 5 millones de personas esclavizadas. Lo que equivale a cerca del 10% de su población total en ese momento, que llegó a los 50 millones de habitantes. Y la mitad de estas personas esclavizadas trabajaban en los campos, especialmente en la producción de alimentos. Con el cambio de estrategia y la decisión de no conquistar nuevas tierras a partir del siglo II, Roma simplemente dejó de recibir nuevos esclavos de otros pueblos. Y con el tiempo, las personas de los territorios conquistados comenzaron a tener los mismos derechos que los ciudadanos romanos y ya no podían ser esclavizados. Esta crisis de la esclavitud creó una bola de nieve. Roma se quedó con un número cada vez menor de esclavos y nuevos esclavos. No pasó mucho tiempo y las fincas y plantaciones empezaron a tener cada vez menos mano de obra esclava. Sin mano de obra, sin cultivos. Sin cultivos, sin comida. Llegó un momento en que el imperio ya no producía suficientes alimentos para todos los que vivían dentro de sus fronteras. Uno de los imperios más gloriosos y poderosos de su tiempo se encontró cara a cara con un problema básico, el hambre. Y el vino romano comenzó a agriarse a partir del siglo III. Sin suficientes alimentos para todos, el precio de los alimentos comenzó a aumentar constantemente, provocando inflación y caos social. Esto creó una crisis económica sin precedentes en el Imperio Romano, ya que el gobierno no pudo mantener su populismo con la famosa política del circo de palmeras, ni garantizar la seguridad de las fronteras, lo que generó olas de violencia por todos lados. Así comenzaron a surgir levantamientos populares y luchas internas por el poder.
Poco a poco, la Roma más poderosa y gloriosa fue menguando cada vez más. Entonces, la caída del Imperio Romano comenzó dentro de Roma y por la falta de alimentos. Y cuando el imperio ya no tenía fuerzas ni para custodiar sus fronteras, los pueblos germánicos empezaron a aprovecharlo para saquear y sembrar el terror en las provincias romanas. El Imperio Romano, ahora desnutrido y debilitado, se encogía día a día hacia la decadencia total. El golpe de gracia se dio en el año 476, cuando el emperador Rómulo Augusto fue depuesto por el rey germánico Odoacro, en un acontecimiento que marcó la caída definitiva del imperio y dejó una lección para las generaciones futuras. Ninguna civilización, por rica y poderosa que sea, puede durar mucho tiempo sin suficiente comida. A lo largo de los siglos, otros grandes imperios han ido y venido, las ciudades han crecido y, a pesar de toda nuestra evolución tecnológica y social, el hambre sigue siendo uno de los mayores problemas de nuestro mundo. Solo en el siglo XX, cerca de 70 millones de personas murieron de hambre en el planeta, una cifra equivalente a la población del Reino Unido. Pero, ¿qué puede hacer que un pueblo o una región entera pase hambre? Lo primero que puede venir a tu mente es, bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo, verdad? Sí. Esta es una de las principales razones por las que la población mundial crece en un promedio de 80 millones de personas por año. ¿Cuántas más personas en el mundo, más bocas que alimentar? Pero hay otras cosas que ayudan al mundo a morir de hambre. De hecho, cualquier evento no planeado puede causar hambruna en toda una región o país. ¿Quieres un ejemplo actual? La epidemia de COVID. El número de personas que pasaron hambre en el planeta se mantuvo razonablemente estable durante 5 años, pero saltó después del comienzo de la pandemia. El resultado es que, durante el año 2020, alrededor de 800 millones de personas pasaron hambre como consecuencia directa de la pandemia. Entonces, ¿eso significa que no hay nada que podamos hacer para solucionarlo? Pues ya tenemos granjas inteligentes que utilizan sensores para identificar la tierra más fértil para cada tipo de cultivo y satélites que detectan rápidamente las plagas antes de que puedan dañar la cosecha. Pero eso solo no es suficiente. Sobre todo porque otro punto clave es reducir las pérdidas durante el transporte y almacenamiento. Ya existen varias tecnologías para reducir las pérdidas durante el transporte y el almacenamiento. Para aumentar la vida útil de los alimentos, eliminando los microorganismos de diferentes formas. Ya sea con pulsos eléctricos, sistemas de calentamiento o incluso radiación aplicándose de forma segura. Los científicos también están trabajando en la idea de tener nuevas fuentes nutricionales para vencer el hambre. Algunos ejemplos son las algas, extremadamente ricas en nutrientes. O los cactus, que son resistentes a la sequía y tienen varias vitaminas. Incluso hay un área que investiga la posibilidad de utilizar algunos insectos como base de nuestra alimentación. Por cierto, la propia distribución del ingreso y la desigualdad social es otro factor muy importante a la hora de pensar en acabar con el hambre. No tiene sentido tener comida extra si la mayoría de la gente simplemente no tiene el dinero para comprarla, por no hablar de la distribución de tierras con grandes propiedades en manos de unos pocos grandes productores. Mucha gente quiere plantar, pero no tiene el espacio para ello. La verdad es que este problema, el del hambre, no es fácil de solucionar. Este es un problema tan difícil de resolver que una de las razones de la desaparición del enorme imperio romano sigue siendo un problema muy real casi 1600 años después. Y veremos si dentro de 1000 años el ser humano seguirá lidiando con este problema del hambre. Dime lo que piensas aquí en los comentarios. Y esta fue otra experiencia narrada. Si estás disfrutando de este proyecto y quieres que haga más, deja tu me gusta y regístrate a continuación. Tiene un pequeño botón de suscripción. No dejes el video y no dejes de hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.